Bien, antes que todo me presento, mi nombre es Pablo Soto, soy profesional del área de prevención de riesgos del hospital y el día de hoy nos convoca a hablar sobre esta importante actividad que tiene que ver con la prevención de riesgos en el área hospitalaria. Dentro de los contenidos que vamos a conversar hoy día, vamos a hablar sobre los aspectos generales de la Ley 16.744. Vamos a hablar también sobre los aspectos generales del Plan de Prevención de Incendio, el Plan de Emergencia y Evacuación y por último, algo muy importante, hablar sobre los riesgos asociados al trabajo y las medidas de control. Obviamente acá nos vamos a enfocar precisamente en los riesgos que encontramos en el hospital y también vamos a hablar sobre algunos riesgos específicos que ustedes como empresa aseo o como empresa de guardia podrían exponerse en sus labores diarias. Partimos entonces hablando sobre la ley de accidentes laborales, la ley 16.744. Y aquí vamos a responder 5 preguntas. La primera, ¿qué es la ley 16.744? Dice aquí que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y es a la vez un seguro social obligatorio que da protección a los trabajadores en caso de que sufran accidentes o enfermedades de tipo laboral. ¿Quién financia este seguro? Siempre va a ser responsabilidad del empleador financiar la prima o la cotización para dar cobertura a los trabajadores. Así que en el caso de ustedes, tanto la empresa Eulen, que es la empresa de aseo, o también la empresa BIG, el empleador es responsable de cancelarle por cada uno de ustedes este seguro para las contingencias cubiertas por accidentes o enfermedades de tipo laboral. ¿Qué contingencias cubre? Bueno, ya hablábamos hace poquito sobre qué contingencias puede cubrir. Cubre los accidentes del trabajo, los accidentes del trayecto y también las enfermedades profesionales. Y dentro de las prestaciones que otorga, podemos comentar de que aquí en Chile existen 4 mutualidades: la H, la Mutual de Seguridad, el IST y también el ISL. Estas 4 mutualidades u organismos administradores son los que, por decirlo así, administran este seguro y dan cobertura de acuerdo a las empresas que se adhieren a estas mutualidades. Y dentro de las prestaciones que otorgan son las prestaciones preventivas, prestaciones médicas y también prestaciones económicas. Cuando hablamos de prestaciones preventivas es que la mutualidad visita a las empresas para hacer algunos diagnósticos en cuanto al cumplimiento de medidas. Realiza también la prestación médica cuando uno tiene un accidente o una enfermedad y tiene este derecho de recibir atención médica en alguna clínica asociada o directamente a la mutualidad si es que posee una clínica propia. Y por otra parte también las prestaciones económicas, que son cuando uno tiene un accidente laboral, uno accede también a una licencia médica y la mutualidad cancela los días perdidos producto de este accidente o enfermedad del trabajo. ¿Y quiénes están protegidos? Los estudiantes, los funcionarios públicos y también los trabajadores que estén en calidad de honorarios siempre y cuando coticen a alguna de estas mutualidades. Dentro de las coberturas que es importante definir y mencionar están los accidentes del trabajo. El artículo 5 de la Ley de Accidentes define al accidente del trabajo como toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión al trabajo y que le produzca ya sea una incapacidad o también puede ser un accidente fatal. Así que para que exista accidente del trabajo se deben dar estas 3 condiciones. Primero, que exista una lesión que sea a causa o con ocasión del trabajo y tercero, que nos provoque una incapacidad. Por su parte, el artículo 7 define lo que es una enfermedad profesional y aquí se define textualmente como la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión en el trabajo que realice y que le produzca alguna incapacidad. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y una enfermedad? Que la enfermedad no es una lesión inmediata, sino que se da con el tiempo.
por dar un ejemplo, cuando uno se expone en algunas áreas de trabajo a un exceso de ruido, un ruido capaz de provocarnos una lesión auditiva, que más o menos para entenderlo, se genera en concentraciones o en exposiciones de 85 decibeles hacia arriba, sin elementos de protección personal. Uno, si durante una jornada normal de trabajo se expone a esta concentración de dosis de decibeles de ruido, podría con el tiempo, con el paso de los años, tener una enfermedad denominada hipoacusia, ¿ya? Tal como lo podemos apreciar allí en el dibujo. Y por último, la última contingencia es los accidentes del trayecto. Y los accidentes del trayecto son los ocurridos en el trayecto directo entre la casa-habitación y el lugar de trabajo y viceversa. Por dar un ejemplo, si nosotros nos venimos de un lugar lejano, Puerto Varas, nos venimos en minibús y casi al llegar al hospital nos muerde un perro, esa lesión está cubierta bajo la categoría de accidente del trayecto. Ahora, como todo seguro, también tiene sus excepciones. Y dentro de las excepciones a esta regla de cobertura, los accidentes del trabajo que están excluidos son los causados por fuerza mayor extraña y que no tienen relación con el trabajo de la víctima, y también los producidos intencionalmente por el trabajador. Así que si tenemos, por ejemplo, una lesión producto de una erupción volcánica o de un terremoto, la ley no da cobertura a estos accidentes originados por fenómenos naturales o fenómenos de origen natural. Y también no van a estar cubiertos los accidentes o lesiones que la persona se realice de forma intencional, como podemos apreciar allí en el dibujo. Ahora, la ley define y da obligaciones a las empresas, pero también otorga obligaciones a los trabajadores. La primera medida que nos dice la ley es que uno debe de cumplir con lo establecido en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad en la empresa donde uno trabaja. Y de hecho, ustedes como empresa Eulen o empresa BIG tienen un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que deben de leer antes de ingresar a trabajar. ¿Ya? En este reglamento, entre otras cosas, se mencionan los riesgos asociados a sus tareas, las consecuencias y, lo más importante, las medidas preventivas. Otra obligación es cumplir con las normas que establezca la institución, en este caso a través de los departamentos de salud ocupacional, de prevención de riesgo y también los comités paritarios. Tercera obligación, cumplir con el uso de los elementos de protección personal. Cualquier riesgo que sea específico y que se defina a utilizar un elemento de protección personal es obligación por ley que los trabajadores lo utilicen. Y por último, algo muy necesario e importante, capacitarse en toda materia atingente a la seguridad y salud en el trabajo. Ahora pasamos a lo que corresponde al plan de prevención de incendio del hospital. Es un protocolo local. Lo que define el plan básicamente es tomar toda medida para evitar que se genere un incendio. Y aquí vamos a resumirlo en 3 medidas universales. ¿Ya? La primera es siempre estar alerta. La mejor manera de evitar los incendios es la prevención. Así que cuando uno está alerta en sus actividades de trabajo, uno puede advertir si existe alguna condición de riesgo que pudiera generar un incendio. Por dar un ejemplo, uno podría advertir de que hay un enchufe con cables sueltos, en mal estado, artefactos eléctricos en mal estado. Entonces eso es importante de que uno, si lo advierte, notifique e informe a su supervisor para que así la empresa pueda corregir esa condición de riesgo. La segunda medida, evitar almacenar productos inflamables. En lo posible, evitemos almacenar cajas, altas cargas de volúmenes en cuanto a material combustible. Eso es lo que debemos de hacer, minimizar en todas las áreas de trabajo el uso de cajas, plásticos, porque esto
si lo almacenamos en bodegas, aumenta la carga de combustible y por tanto si hay un incendio va a ser más difícil extinguirlo. Y otra cosa importante también es evitar, y está prohibido de hecho, tener velas aromáticas en las oficinas. Y la tercera medida, algo que es muy conocido y que no solamente lo ocupamos en el trabajo, sino que lo tenemos presente en nuestros hogares, es evitar hacer sobrecarga de conexiones eléctricas, como la que vemos allí en la fotografía. Esa condición es una condición muy riesgosa, por lo tanto es importante que la evitemos, porque esta situación podría generar un sobrecalentamiento de los cables y podría generarse un incendio. Así que con estas tres medidas básicas vamos a ayudar, vamos a dar nuestro granito de arena para evitar de que se genere una emergencia como esta aquí en el Hospital Puerto Montt. Ahora, este establecimiento hospitalario, como es una infraestructura nueva, también tiene un sistema automatizado de detección y extinción de incendios. Este sistema está dotado por detectores de humo y temperatura, como podemos apreciar en la primera imagen, pulsadores manuales, en la segunda fotografía, sistemas de redes húmedas, como la que podemos apreciar allí en la tercera imagen, a través de estos gabinetes, donde podemos utilizarlo en caso de que nos enfrentáramos a un incendio. También las redes secas o redes siamesas. Estos elementos son ocupados por los bomberos para poder abastecer de agua desde un primer nivel hasta un séptimo nivel, como puede ocurrir por ejemplo aquí en el edificio H, que es el edificio más alto que posee este hospital. Y también tenemos disposiciones de grifos, tenemos cilindros con un gas FM200 que están para ser utilizados en la oficina de servidores de aquí del hospital. Y por último, lo que tenemos en mayor concentración, los extintores portátiles. Dentro de los extintores portátiles que encontramos aquí en el hospital, hay cuatro tipos de extintores, pero solamente vamos a comentar estos dos porque son los que se encuentran en mayor concentración en los pisos o en los servicios. El primer extintor es el de polvo químico seco. Seguramente usted en más de una ocasión lo ha visto. Ahora, ¿qué tipo de fuego ataca este extintor? Como podemos ver allí en el pictograma, que está de hecho pegado en el extintor, puede atacar estas tres clases de fuego. Los fuegos clase A, todos los derivados de madera, papeles y también elementos como telas o basuras. Los clase B, líquidos, combustibles y grasas. Y los fuegos clase C, los equipos energizados. Y en el caso del extintor de dióxido de carbono, CO2 o también denominado anhídrido carbónico, extingue los fuegos clase B y los clase C. Ahora, importante, ¿cómo se usa un extintor? La verdad es que los extintores no es difícil utilizarlo si seguimos estos 6 pasos básicos. Lo primero, descolgar el extintor de la pared. Segundo paso, sacar la manguera. Tercer paso, romper el seguro y tirar la argolla de seguridad. Cuarto paso, una vez que ya tengamos definido dónde se está produciendo el fuego, vamos a transportar este extintor siempre con la manilla de transporte que encontramos en la parte del extintor, en el tomadero. Ya vamos a mantenernos a una distancia de 2 a 3 metros de la base del fuego y vamos a percutar con la palanca superior de este cilindro. Y de esa forma vamos a expulsar este agente extintor en forma de abanico o zigzag. Y el sexto paso, debemos alejarnos del fuego sin darle la espalda. Ahora es importante que ustedes como empresa de aseo o empresas de guardia se capaciten a través de una charla práctica del uso de extintores. De hecho, eso es responsabilidad del empleador hacerlo. Aquí solamente vamos a hacer una definición macro, general, para tener noción de cómo utilizar un extintor. Pero lo importante es la parte práctica. Pero como ustedes pueden apreciar, no es algo tan difícil de utilizar. Ahora
pasamos a lo que es el plan de emergencia y evacuación. El hospital en sí está organizado a través de un COE, que se define como un comité operativo de emergencia. Este comité está constituido por la directora del hospital, los subdirectores y también los referentes de las líneas de apoyo, ya sea de combustibles, de medicamentos, toda línea vital que sea importante para la continuidad del servicio van a formar parte de este COE. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la misión que tiene este grupo? La misión es coordinar, conducir y decidir estrategias efectivas para controlar y mitigar las consecuencias de una emergencia al interior del establecimiento y también dar acciones necesarias para restablecer la normalidad del servicio. Y en cada sector del hospital o en cada unidad de trabajo o servicio van a existir estos líderes de emergencia. Y los líderes de emergencia básicamente van a ser los supervisores que van a tener la función de manejar la emergencia y o decidir o dictaminar la evacuación del sector. Ahora, ustedes como funcionarios, como trabajadores de empresas externas, siempre deben de aplicar, se recomienda aplicar medidas preventivas. ¿Cuáles son estas medidas preventivas? La fase del antes de una emergencia. Identificar las vías de evacuación, identificar las zonas de seguridad, identificar quién es nuestro líder en el piso donde nos corresponde trabajar y conocer el punto de reunión del servicio. El punto de reunión, como vamos a ver más adelante, es el lugar donde frente a una emergencia uno se reúne allí para recibir instrucciones y para proceder a evacuar este servicio o sector de riesgo. Y durante una emergencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener la calma, vamos a evitar correr y vamos a evitar desesperarnos. ¿Por qué es importante siempre mantener la calma frente a una emergencia? Porque así vamos a tomar mejores decisiones. Y lo segundo, una vez que se dé esta alerta de emergencia, debemos autoconvocarnos al punto de reunión para seguir las instrucciones del líder del sector. Entonces, para dar ahora un cuadro resumen de qué es lo que debemos hacer frente a una emergencia que no se puede controlar. Dice acá que debe activarse un código, el código verde, cuando una emergencia no se puede controlar con los medios disponibles, situación por la cual es necesario evacuar el recinto. ¿Qué emergencias podrían activar un código verde? Un incendio no controlado, un terremoto que provoque daño estructural o rotura de las líneas vitales, fuga de gases, derrame de químicos que sean nocivos por inhalación y que afecta la salud de los trabajadores. Otra emergencia, los artefactos explosivos, un aviso de bomba, por ejemplo, o inundaciones internas. Así que, ¿qué haremos en caso de escuchar un código verde, ya sea por altoparlantes o a viva voz por el líder del servicio? Vamos a seguir un acrónimo, el acrónimo ALE. A, de autoconvocarse al punto de reunión predefinido del servicio. L, de líder, de seguir estas instrucciones que nos va a entregar este líder de evacuación. Y por último la E, de desalojar o evacuar el servicio de riesgo, según las instrucciones que nos menciona este líder. Ahora, ¿quién activa el código verde para el caso de una evacuación parcial? Lo activa el líder del servicio. ¿Y quién lo activa para un caso de una evacuación total, desalojar el hospital por completo? Lo dictamina el COE. Ahora, para muestra de un botón, ¿qué hacemos, por ejemplo, en caso de un incendio? Durante la emergencia, vamos a detectar, obviamente, este fuego y lo primero que debemos hacer es utilizar los medios disponibles, ya sean extintores portátiles o redes húmedas. Ahora considerar que las redes húmedas no se deben utilizar si tenemos al frente un fuego eléctrico. Entonces la primera pregunta que nos surge
al tratar de controlar esta emergencia, ¿se controla con los medios disponibles? Si la respuesta es afirmativa, es un sí, informamos y se trata de retomar la continuidad del servicio. Pero si la respuesta es negativa, es un no, debemos activar el código verde. Y como ya saben, seguimos este acrónimo. Y ya en el proceso de evacuación, el líder va a definir hacia qué zona intermedia nos vamos a dirigir para mantenernos seguros. Ya en ese lugar, finalmente vamos a esperar instrucciones para ver si se pudo controlar la emergencia por organismos externos y se puede volver a la continuidad del servicio. En el caso de un terremoto o de un sismo, que en realidad le tenemos como un poco más de respeto o más miedo, es importante destacar que durante una emergencia como esta, siempre en lo posible desconectemos los equipos electrónicos y de gas. Y antes de que nos enfrentáramos a una emergencia de estas características, debemos en nuestro lugar de trabajo ubicar un lugar seguro. Siempre en cualquier lugar de trabajo vamos a tener un espacio donde uno puede ya tenerlo predefinido para mantenernos durante un terremoto. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a decidir o cómo vamos a fijar este lugar seguro? Dice allí que debe ser lejos de ventanas y puertas vidriadas, lejanos de muebles o cualquier equipo o elemento que pueda caer desde altura. Así que con esas condiciones podemos fijar ya un lugar seguro. Se recomienda durante la emergencia de un terremoto o durante este movimiento sísmico no evacuar. Y si puede, en lo posible, proteger a los pacientes, tal como podemos apreciar allí en la fotografía. En el caso de un paciente, un niño, por ejemplo, debemos mantenerlo al cuidado y protegerlo a través de esa posición. Y en el caso de nosotros, para protegernos nosotros mismos, debemos siempre tratar de buscar estos sitios seguros donde podamos realizar este triángulo de vida. ¿Ya? Eso es muy importante. Y si nos encontramos en el exterior, alejémonos de murallas, postes de alumbrados o árboles que en realidad son elementos que durante un terremoto se pueden volcar y podrían provocarnos un gran daño. Así que con estas medidas, en la fase del durante, vamos a estar mejor protegidos. Ahora ya, viéndolo de un punto de vista más local, estando aquí en el hospital, ¿qué se va a hacer si el hospital se enfrenta a un terremoto? Lo primero que tenemos que considerar es que el hospital en sí es un edificio que es antisísmico, cumple con las normas chilenas para enfrentar de mejor manera este tipo de emergencia. Pero de igual manera debe existir un plan de evacuación. ¿Qué nos dice esto? Después de que terminó el terremoto, de que nos mantenemos en el lugar seguro, el líder de evacuación del servicio debe realizar una lista de chequeo. Y debe preguntarse, ¿se detecta condiciones de riesgo que impidan la continuidad de la atención en su servicio? Vale decir, ¿hay fisuras evidentes o grietas en las murallas, en el piso? ¿Hay cortes de energías vitales o líneas vitales más bien? Si la respuesta es no, se debe tratar de volver a la normalidad. Pero si la respuesta es sí, si hay daño, se debe de activar el código verde. Y seguir ya este diagrama de flujo que ustedes ya pueden saber, ¿ya? ¿Qué es en realidad el código verde? Es autoconvocarse, recibir las instrucciones y evacuar. ¿Por qué se pensó así? Porque en un hospital no es tan fácil evacuar, se debe de organizarse primeramente. Por eso se toma en cuenta estas medidas. Y ahí se evacúa de forma parcializada a esta zona intermedia y se espera las instrucciones. Y por último, vamos a hablar de la fuga de gas. Hace un tiempo atrás, en el Conservatorio Alemán de Concepción, se provocó una explosión. Por eso es tan importante tener claras las medidas para estar mejor preparado. Durante la emergencia, ¿qué hacemos si detectamos una fuga de gas? Debemos de informar a control centralizado. Esa es la primera medida, para que control centralizado avise a prevención de riesgo y también a lo que es el departamento de operaciones. En el servicio, mientras tanto, lo que se debe hacer es ventilar el área de trabajo, abriendo puertas y ventanas, cerrar las llaves de paso, si fuese posible, y hacemos nuevamente la pregunta, ¿se controla la emergencia? Si la respuesta es sí, se informa y se retoma la continuidad del servicio. Si la respuesta es no,
activamos código verde. Ahora, mientras se da este proceso, es importante que se informe, primeramente, porque la idea es medir la concentración de gas, medir el nivel de explosividad que existe en ese servicio. Y de esa forma también ya preparar, organizar para la evacuación de pacientes. Así que por eso es importante tomar estas medidas de abrir ventanas para que nos dé tiempo para poder desalojar el servicio, siempre y cuando sea estrictamente necesario. ¿Ya? Porque como les vuelvo a reiterar, no es fácil evacuar un recinto hospitalario, pero debe estar definido el plan para hacerlo. Y aquí, importante que ustedes sepan las zonas de seguridad del hospital. La zona número 1 es el acceso principal del hospital, la zona número 2 frente al edificio Q, la zona número 3 frente al edificio S y la zona número 4 frente al edificio A. Y las ZD son las zonas de derivación. La ZD1 frente a urgencias en el acceso de ambulancia y la ZD2 frente al edificio S en el acceso a camiones o estacionamiento. ¿Para qué sirven estas ZD o zonas de derivación? Sirven para que se puedan llevar a los pacientes a través de las camillas, que se tengan que evacuar producto de una emergencia no controlada y se mantienen allí a la espera de que lleguen las ambulancias de otros centros asistenciales o hospitales de la red y se puedan derivar a estos establecimientos para darle continuidad a la atención del paciente. ¿Ya? Esperemos que nunca lleguemos a esta fase, pero el plan así lo define y así está establecido aquí en el hospital de Puerto Montt. Y por último, vamos a hablar acerca de los riesgos del trabajo y las medidas de control. Dentro de los riesgos transversales o riesgos mecánicos encontramos en la primera categoría las caídas a mismo nivel y distinto nivel. Las consecuencias varían, pueden producir esguinces, contusiones, fracturas, incluso una mala caída puede provocar hasta la muerte. Así que es importante aplicar siempre las medidas preventivas. Una de ellas es no correr dentro del establecimiento, mantener siempre el orden, el aseo en los puestos de trabajo y los pasillos libres de obstáculos. Utilizar zapatos que tengan suela antideslizante. Y último punto, bueno, hay varios, pero algo muy importante y quiero que ustedes lo tengan presente, evitemos utilizar los teléfonos mientras nos desplazamos, porque hoy día se adopta mucho la costumbre de caminar hablando por WhatsApp, y eso es una condición muy riesgosa que podría, por ejemplo, si estamos bajando una escalera, podría provocarnos un accidente muy grave. Así que, aplicando estas medidas, vamos a evitar tener caídas de tanto a mismo nivel o distinto nivel. Otro riesgo muy común son los golpes o choques que se dan por las condiciones que existen en el hospital. ¿Por qué decimos esto? Porque en el hospital, cuando uno transita por un pasillo, hay muchos otros pasillos que son adyacentes, ya sean por el lado izquierdo o por el lado derecho. Y muchas veces no se ve lo que viene del otro lado. A veces puede venir un paciente, puede venir un funcionario con una traspaleta, con carga, o puede venir con un carro de alimentación. Así que es muy importante que nosotros, antes de llegar a esta parte, cedamos el paso de los carros o de las camillas con pacientes. Y de ahí podemos continuar nuestro camino. De esa forma vamos a evitar tener golpes o accidentes producto de estas condiciones. Otro riesgo que también podemos encontrar en el hospital es la exposición a sustancias químicas. Ahora hay que considerar que uno como empresa de aseo o como empresa de guardia no se va a poner a trabajar con las sustancias químicas que encontramos acá, pero sí existe un riesgo que se puede dar, que es la exposición accidental. Puede darse, por ejemplo, al trasladar o transportar una sustancia química y que a alguien se le caiga una sustancia química y haya un derrame. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, lo importante siempre es identificar qué sustancia es la que se derramó. Si es una sustancia, por ejemplo, clase 8, como podemos apreciar acá en el dibujo, si es un rombo de sustancias corrosivas, por ningún motivo vamos a tocarlo con las manos descubiertas, porque sustancias de este tipo generan quemaduras. Si vamos a encontrar una sustancia
con un rombo rojo que dice líquidos inflamables, vamos a entender al tiro de que es una sustancia que es de fácil combustión. Por lo tanto, no vamos a encender ningún fósforo o vamos a generar ninguna chispa porque podría generarse un fuego. Y si encontramos una sustancia derramada con el rombo de sustancias tóxicas o infecciosas, por ningún motivo vamos a inhalarla, ¿verdad? Vamos a tratar de desalojar el lugar. Así que es muy importante que, por regla general, conozcamos los rombos de las sustancias peligrosas, tanto de la Unión Europea, como pueden apreciar arriba, como de la norma chilena. Ahora pasamos a una tercera clasificación de los riesgos, y en este caso vamos a hablar sobre las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes en realidad las encontramos en servicios como imagenología, hemodinamia, y aquí es importante de que entendamos de que podemos también tener una irradiación accidental. ¿Cuándo se puede dar esta condición? Por ejemplo, en imagenología, mientras se realiza el procedimiento, las salas están cerradas y hay una luz roja. Así que durante ese proceso, en el caso de ustedes que realizan aseo, por ejemplo, evitar realizarlo mientras estén en procedimiento. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aquí se explican las medidas preventivas. La distancia es la más importante. A 5 metros de distancia desde la fuente de radiación, los riesgos son mínimos. ¿Ya? Esa es una medida. La otra medida es el tiempo. Menos tiempo pasemos cerca de estos servicios o de las salas mientras se realice obviamente este procedimiento médico, menor va a ser el riesgo de exposición. Y también hay que entender el blindaje. Todas las salas tienen un sistema de protección que está dado por paredes de plomo, así que evita la radiación hacia el exterior. Pero aún así, uno debe de respetar al menos los procedimientos internos, y en este caso es cuando se realicen procedimientos, evitar estar cerca de las salas. De esa forma vamos a evitar irradiarnos de forma accidental. Ahora hay que entender en este punto, sí, vamos a derribar un mito. A veces se piensa que los equipos que encontramos en la sala de rayos están constantemente irradiando, pero la verdad que eso no es así. Solamente irradian al momento del disparo, al momento del que el tecnólogo médico realiza el procedimiento y hace el disparo. Allí existe la posibilidad de que uno se irradie, pero si el equipo no se está utilizando, no es capaz de irradiar. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. Ahora, respecto a la exposición a ruido, vamos a tomarlo en cuenta también, pero hay que mencionar de que en el hospital existe uno o dos servicios donde existe un ruido mayor que podría ser capaz de generarnos una lesión auditiva si no utilizamos los elementos de protección personal. Por ejemplo, está esterilización y en alguna parte de lo que es central de alimentación. Así que es importante en estos servicios, si le toca hacer alguna actividad y se dice fuera del recinto utilizar EPP, que lo solicite al supervisor. ¿Ya? Eso es importante. En cuanto a los riesgos biológicos, aquí sí nos vamos a detener un poquito más, porque los riesgos biológicos, como pueden apreciar allí en la diapositiva, son los riesgos más frecuentes y son la consecuencia de las exposiciones a agentes biológicos como las enfermedades infecciosas. Y una infección se define como el resultado del establecimiento e interacción de un parásito en un organismo que actúa como huésped del mismo. Así que en realidad los riesgos biológicos están afectos a virus, bacterias, así que es muy importante aplicar las medidas preventivas. Y como vamos a ver acá, dentro de las enfermedades que podemos contraer, como la hepatitis B, por ejemplo, es importante entonces de que apliquemos las medidas preventivas de acuerdo a los protocolos de medidas de aislamiento de IAS, y esta sigla significa infecciones asociadas a atención de salud, seguir los procedimientos en caso de accidentes con fluidos corporales, y es importante siempre el lavado de manos antes y después de la atención de cada paciente. ¿Ya? Ahora, hablando sobre un riesgo más local y más conocido, vamos a hablar brevemente de lo que es el COVID.
¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar un contagio de COVID? Aquí en el hospital, por regla general, se debe utilizar la mascarilla en todo momento mientras se circula en el hospital. Higiene frecuente de manos, ya sea con agua y jabón, y si no hay un servicio higiénico donde hacerlo, tratar de lo posible de higienizarnos con alcohol gel, cada vez que sea necesario. También importante privilegiar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para evitar contactos presenciales. O sea, si vamos a tener una reunión, es mejor que lo hagamos a través de plataformas Zoom, Google Meet o incluso WhatsApp. Y es importante también de que evitemos actividades de celebración, de cumpleaños o de cualquier otra índole que genere aglomeración de personas. Con estas medidas, en general, vamos a evitar el contagio. También es importante que respetemos las señaléticas preventivas o de seguridad. Por ejemplo, en el caso del uso del ascensor, respetar el máximo de capacidad indicada y el uso de mascarilla o escudo facial. Para los ascensores del edificio H, A y Q, el máximo es de 4 personas. Y se prohíbe el uso del ascensor de marcado preferentemente paciente COVID-19 y también se prohíbe el uso del ascensor de marcado preferentemente carga. O sea, si uno no lleva carga, no va a transitar con materiales, es mejor que uno utilice los ascensores que son para los funcionarios o usuarios. Y por último, en la sala de estar es importante cuando uno va a almorzar, como uno va a estar sin mascarilla, obviamente, importante mantener siempre la distancia social, ya definida en la sala de estar, en el casino o en el casino funcionario o en la cafetería. ¿Ya? Si ocupamos estos lugares, siempre respetemos la distancia social. Y en lo posible también no pasar mucho tiempo con nuestro compañero allí en estos sectores, porque si pasamos más tiempo del debido, se aumenta el riesgo de contacto estrecho o contagio, si es que una persona, por ejemplo, es asintomática. ¿Ya? Y es importante siempre que después que utilicemos almorcemos, higienizarnos las manos o después de tocar algunos elementos administrativos como corcheteras, lápices, en lo posible tener cada uno sus propios lápices y sus propios elementos de oficina, pero si no se puede, higienizar las manos después de utilizarlo. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora pasamos ya a una quinta clasificación y vamos a hablar acá de los riesgos por agentes ergonómicos. En el caso de la empresa de aseo, se exponen indudablemente a este riesgo y se dan por actividades que tienen que ver con levantamiento de carga o también a nivel de postura de trabajo, tal como aparece acá en la imagen. Si uno adopta una mala postura de trabajo, con el tiempo uno podría contraer lesiones musculoesqueléticas. Así que es muy importante que ustedes reciban capacitación de técnica segura de trabajo, tanto en el manejo manual de carga como en las posturas adecuadas para desarrollar su labor de forma segura. Esa responsabilidad de su empleador y de su prevencionista de riesgo, entregárselas, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan de que están expuestos a este riesgo también. Y en el caso de los guardias, en realidad, si no realizan levantamiento de carga, a lo mejor lo que sí podría generar alguna lesión es mantenerse demasiado rato de pie. Podría ser un tema postural. Así que es importante también que tengan una silla allí para poder ir alternando, el sentarse, levantarse, caminar. Eso es muy importante para evitar también tener lesiones que sean por postura. Otro riesgo, ya en la sexta clasificación, vamos a hablar acerca de los riesgos psicosociales. Y esto, tal como se define acá, corresponden a situaciones y condiciones del trabajo que pueden afectar de forma positiva o negativa la salud del trabajador. Y se te puede dar en cuanto a la salud física, psíquica y o social. Así que dentro de las consecuencias que puede generar esta afectación, puede haber ausentismo laboral, afectación de la salud mental del personal, miedo, ansiedad y algo muy conocido como es la depresión.
Así que es importante siempre tener buenos ambientes laborales y cada uno de nosotros ayuda a tener un buen ambiente laboral. Ahora, ¿cuáles son estas medidas preventivas para evitar tener agentes psicosociales o riesgos psicosociales? En lo posible siempre hacer técnicas de relajación y antiestrés. Participar de repente de actividades, aunque ahora están prohibidas, pero en lo posible siempre para mantener una buena rutina, una buena alimentación, muy importante. Tratar siempre de ayudar al compañero cuando tenga tareas difíciles o esté sobrecargado. Eso es trabajo en equipo, ayuda mucho. También evitamos este riesgo psicosocial haciendo actividades post trabajo. Es importante que tengamos una buena rutina de ejercicio o salgamos a caminar, salgamos tal vez con los hijos o con las mascotas incluso para poder despejarnos, tener más contacto con la naturaleza y así hacer actividades antiestrés. Y en lo posible evitar hacer horas extras cuando no sea necesario y también dormir lo suficiente. Es importante que uno respete eso para que así también uno esté descansado y recupere la energía lo más posible para poder trabajar de mejor manera. Con esto en mente entonces vamos a controlar un poco más este riesgo. Otro riesgo que es común son las agresiones físicas, verbales y psicológicas que se dan en los establecimientos de salud a veces por la deficiencia de la atención que se puede dar en la demora también. Y aquí los guardias, por ejemplo, están bien expuestos, así que es importante que ustedes soliciten el apoyo a sus otros colegas cuando se enfrentan a una situación difícil. Por ejemplo, un usuario que esté ofuscado o enojado, es importante que puedan realizar técnicas de contención o también reducción si lo amerita y siempre a pedir apoyos a sus compañeros. Nunca abordar a alguien solo, siempre con el apoyo de sus compañeros de trabajo. Y por último, vamos a hablar acerca de los riesgos eléctricos. Todos en realidad estamos expuestos a este riesgo, aunque uno no piensa que no, pero ya el hecho de utilizar un hervidor eléctrico o un artefacto eléctrico ya nos exponemos a este tipo de lesiones. Así que es muy importante de que, por ejemplo, en trabajos administrativos ubiquemos los PC con los cables en la parte posterior, libre del tránsito del trabajador para evitar que se caiga, por ejemplo, o que se corten los cables y se electrocuten. También no sobrecargar los circuitos eléctricos y si un equipo, por ejemplo, falla, siempre señalizarlo o sacarlo del lugar para que así ningún colega se tienda a accidentar. ¿Ya? Esas son como estas medidas preventivas para evitar el contacto por electrocución. O por ejemplo, algo tan doméstico como tomarse un café y el hervir agua a través de un hervidor eléctrico, siempre tener el cuidado de utilizarlo con las manos secas y no húmedas, porque también podría uno electrocutarse, ¿ya? Más si no tiene el cable a tierra. Así que es importante tener esto en mente. Bien, con esto entonces presente, con esta información dada, que fue algo bien rápido, breve, espero que le haya sido de mucha utilidad. Así que si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden de visitarnos en nuestra oficina en el 4º piso del edificio H. Allí estaremos atentos a cualquier consulta que ustedes quieran realizar. Así que por su atención prestada, muchas gracias.